Vamos a pasar a la siguiente presentación que cierra este bloque. Una presentación que trata de un proyecto en el que muchos estáis participando y estáis involucrados. Es el denominado Movimiento E3. Este movimiento trata de mostrar qué pasa si cruzamos la experiencia docente que atesora un profesor en su día a día con el espíritu de un emprendedor. Las ideas y los proyectos que salgan de Movimiento E3 esperamos que contribuyan a cambiar la educación desde abajo. Para presentarnos esta idea, para presentarnos Movimiento E3, tenemos con nosotros al representante de Infonomía. Infonomía es la mayor red de innovadores de España, que es de donde parte precisamente esta idea. Él es Alfons Cornella y le acompaña José de la Peña, que es el director de Educación y Conocimiento en Red de Fundación Telefónica. Os recuerdo que si queréis hacer alguna pregunta podéis dirigiros a las azafatas que están en el salón para que os faciliten papel y luego nos las puedan pasar para hacérselos a Alfons y a José, que me tienen que acompañar ya en el escenario. Adelante. Muy bien, empiezo yo, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Bueno, en efecto, este es un proyecto que empezó hace unos meses y que salió de una idea muy simple. La idea de que el mundo en realidad era movido por los emprendedores, que la energía que tiene el espíritu humano convertida en forma de proyectos es lo que va a permitir cambiar todo aquello que no funciona. ¿El por qué? ¿Por qué este proyecto? Bueno, yo trabajo normalmente con empresas para estimular que innoven. Me dedico a esto desde hace 15 años. He visto empresas en todos los sectores, grandes, pequeñas, equipos de todos los colores, con unas tremendas capacidades para innovar. Es muy importante destacar que, independientemente de lo que a veces pensamos de que nuestros entornos son entornos pobres en innovación, la verdad es que estamos rodeados de gente innovadora. La energía del innovador es lo que transforma el mundo, ¿eh? El innovador normalmente es alguien que tiene una idea, es alguien que tiene algo diferente de lo que hay a su alrededor. Y algo que hemos aprendido de otros sectores que no son el sector educativo, algo que no nos hemos inventado nosotros, sino que es parte ya de la teoría general de la innovación, es que la innovación no se produce en el centro de un sistema, no se produce en la manera habitual de hacer las cosas, en el status quo, sino que se produce en la periferia, en aquel lugar en el que no se producen anticuerpos por parte del sistema. Esto ocurre en el sector sanitario, ocurre en las empresas, ocurre en cualquier sector. En el centro es muy difícil innovar, porque el sistema crea anticuerpos. La innovación se produce alrededor, en lo que llamamos la periferia. Y creemos que eso es también lo que va a ocurrir en la educación. Es decir, que en lugar de ponerse a cambiar el sistema de una forma estructural, con algo que implica a miles de personas, millones de personas en todo el mundo, padres, familias, niños, etcétera, la innovación se va a producir más de una forma casi invisible desde aquellos puntos en los que no afecte directamente al sistema. Para hacerlo, lo que es imprescindible es la energía del emprendedor. El emprendedor es alguien que va contracorriente, es alguien que no hace lo habitual, es alguien que comprende qué es el riesgo y que quiere arriesgarse. Y la palabra emprendedor está ligada a otra palabra fundamental, que es la palabra proyecto. El innovador es alguien que tiene una idea. El emprendedor es alguien que lo convierte en un proyecto, es decir, en unos objetivos, con unos recursos y con unas maneras de medir cuál es el resultado. La potencia de la combinación de personas que tienen proyectos es impresionante, es lo que mueve el mundo. Los teléfonos que tenéis en las manos, los iPads, los transportes públicos, cualquier cosa que tenemos a nuestro alrededor es el resultado de personas que en su momento convirtieron sus ideas en proyectos. ¿Por qué no aplicarlo a la educación? ¿Por qué no iniciar un movimiento en el que miles de personas del sistema educativo se convirtieran de alguna forma en emprendedores educativos?
En una sesión que hicimos en Fundación Telefónica hace unos meses, pues no sé si me arriesgué a decir, dadme 10.000 profesores y cambiaremos el sistema. La idea era muy simple. 1.000 profesores que entendieran desde la realidad de su día a día la potencia de un proyecto, son 1.000 profesores que iban a infectar a otros en el sistema de que ya hay bastante de ideas y que lo que hay que hacer es convertirlas en proyectos. No es una cuestión de ideas, es una cuestión de proyectos. Bueno, así lo hicimos, lanzamos este proyecto. Pepe explicará un poco más las personas que se han implicado, algunos de los que estáis aquí. Yo solamente quiero decir que lo que hicimos al final era, en una serie de grandes líneas de por qué, cómo, quién, dónde cambiaba el sistema educativo, hicimos un conjunto de exploraciones y proyectos. La manera de innovar hoy es explorar el mundo, no hace falta inventar nada nuevo, es ver lo que hay en el mundo y ser capaz de convertirlo en proyectos. Bueno, lo que hicimos es primero inyectar un montón de ejemplos en ese colectivo. Aquí hay un ejemplo de exploraciones que se hicieron en todo el mundo. Aquí es una escuela japonesa que el objetivo principal consiste en conseguir que los niños sean felices. Y después se produjeron proyectos. Pongo un par de los 100 proyectos que hay ahora presentados. Este es uno en el que se proponía que el centro realmente hiciera un estudio antropológico sobre cómo se comportaban todos los agentes del colegio, pero con instrumentos de la antropología, con el fin de ver qué tenía que cambiar en el colegio, qué tenía que cambiar en la escuela para que fuera mucho mejor. O este otro ejemplo muy interesante que era por qué no hacer de forma sistemática un mapa de la gente mayor en el territorio de una escuela que querría participar en un proceso educativo participando con su experiencia. Son ejemplos de las exploraciones, son casi 2.000, y de los proyectos, que son casi 100, que se han hecho durante estos meses. Finalmente, por mi parte, ideas fuerza de este proyecto, que creo que ha sido muy interesante, una gran cantidad de aprendizaje y con un potencial enorme de futuro. Primero, de nuevo, insisto, no se trata de tener ideas, se trata de tener proyectos. ¿La diferencia cuál es? La diferencia es estructura. ¿Qué persigues? ¿Para quién es? ¿Con qué recursos? ¿Cómo vamos a medir el éxito? ¿Por qué proyectos? Porque el proyecto es lo que permite escalar una idea. Escalar quiere decir que en lugar de hacerla tú en tu colegio, en el MI, lo hago en mi clase para mis alumnos. Si lo construyes como un proyecto, eso lo van a utilizar miles de otras personas en el mundo. Si no, no lo van a hacer. Hay que crear gérmenes en forma de proyecto que miles de personas utilicen. Otra cosa importante es que ya no se trata del qué, sino trata del cómo. Eso es algo que hay que aprender, y del resultado de este proyecto hemos visto que hay que aprender mejor cómo se estructura un proyecto. Y finalmente, la conclusión que yo saco de todos estos meses es que, en realidad, cuando empiezas a entender la potencia que tiene esa mezcla de tecnología, personas y pasión en la educación, te das cuenta de que no tienes más remedio que sentirte protagonista. Es decir, que la forma de conectar personas a través de proyectos es, creo, la mejor forma que tenemos en estos momentos de transformar el sistema educativo. Eso no se hará de una forma muy analógica, es decir, juntando 4 piezas, sino desde un cierto caos. Es decir, es juntando miles, decenas de miles, centenares de miles de profesores que entienden la idea de proyecto y que se van convirtiendo en emprendedores. Y he dicho emprendedores, no he dicho empresarios. No estoy diciendo que aquí los profesores tengan que poner dinero para hacer cosas, estoy diciendo emprendedores, gente de proyecto. Si conseguimos eso mezclando miles de personas en todo el mundo, el resultado será espectacular, porque ahí se demostrará que 1 más 1 es 3. Bueno, buenas tardes. Ya habéis visto a Alfons lo creíble que es, y entonces cuando te dice que puede cambiar la educación con 1000 le hicimos caso. Pero lo que quisiera sobre todo es, cuando pongáis mi presentación, es contaros un poco. Este proyecto ha levantado mucha curiosidad, y la verdad es que hemos sido invitados varias veces a hablar justo sobre este proyecto, ¿no? Entonces, cuando pensaba que os iba a contar, muchos de vosotros estáis en el proyecto, que por cierto, de los que estáis en el proyecto, cuando salgamos al café,
Alfonso y yo queremos hablar con vosotros porque hemos tenido mucha relación digital, pero nos gustaría tenerla también en persona. Entonces, quería contaros un poco cómo hemos contado a otros cómo sois los que habéis estado en el proyecto, que yo creo que también es interesante, ¿no? Entonces, una de las cosas que también cuando hablamos es muy importante cambiar la educación, yo creo que todos estamos de acuerdo, y a mí este resumen de la educación en España es uno de los que más me impactan, ¿no? Normalmente, aquí cada línea horizontal ya sabéis que es un momento en el que se titula, o bien la ESO, o bien bachillerato, o bien en la universidad. Y las líneas rojas, que son las que me preocupan, son aquellas en las que se produce un rebote, o sea, que alguien no alcanza esa titulación. Lo normal es que nos fijemos siempre en la flecha roja de abajo, que es el fracaso escolar, ese 28 y pico %, casi 30% de fracaso escolar. Pero la verdad es que si suman las otras dos que se producen en la universidad, que es casi un 30% porcentual, y esas otras 10, significa que cada 100 personas que empiezan a estudiar, 50 en algún momento fracasan en el intento de del nivel que están empezando, ¿no? A mí me parece mucho, que la mitad de los españoles, digamos, tengan una experiencia de fracaso y ya lo tengan en el sistema escolar. Entonces es cuando pensamos en esto que decía Einstein y que ha salido alguna vez, que algo hay que hacer diferente. Entonces, lo que pasó es que Alfonso nos ofreció una manera diferente de hacer las cosas y por eso fuimos. Dijimos, sea lo que sea, tenemos que hacer una cosa diferente y ver qué pasa, porque aquí se trata mucho de experimentar, ir viendo qué está saliendo, ¿no? Y también nos hicimos esta pregunta que yo creo que uno tiene que hacerse frente a cualquier reto, ¿eh? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no ahora? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Hay otra pregunta que no cuento, que es, ¿me lo puedo permitir? Tengo presupuesto, pero bueno, esa como es menos sexy no la he puesto, pero también podía ser, ¿no? Entonces esta mezcla de los dos nos parecía muy atractiva, lo que él ha dicho, ¿no? Y esto fue la primera respuesta. Nosotros pusimos un vídeo con algo tan genérico como decía, ¿quieres cambiar la educación? ¿Eres un profesor inquieto? Apúntate. Aquí se nos apuntaron 1.300, tuvimos un evento grande en Madrid, tuvimos un evento grande en Barcelona, se dieron por streaming, mucha gente lo estuvo siguiendo. Y entonces, cuando queremos contar a otros cómo son los profesores que fueron allí, los profesores que se ofrecieron voluntarios, cuál es el perfil de esas personas que respondieron, intentamos contarlo así. Por una parte son motivados y tecnológicos, que es algo que hay muchas personas que no creen de los profesores, pero los que estaban allí, esa especie de... Nosotros en aquel momento lo llamamos una élite de la actitud, pero no sentó muy bien. Pues esa especie de minoría en la actitud, los que tenían esa actitud positiva, estaban muy motivados y eran gente que usaba muy bien la tecnología. Otra cosa que me pareció muy interesante es así como sabíamos que se sentían. Porque parecéis muchos, pero realmente dispersos por los colegios, pues quedáis muy pocos por colegio. Tanto es así que para invitaros al encuentro este Educarred nos creamos una fábula del profesor al que nadie escuchaba, que era un profesor que estaba muy solo en su entorno con nuevas ideas, ¿no? Pues este solo ante el peligro, y también aprendíamos que la fuerza la obteníais de estar en redes, de ir creando redes, y de hecho hemos estado durante muchos meses tratando con muchas de esas redes formales o informales que habéis creado. Lo otro que veíamos es que os manejabais muy bien saltando entre los dos mundos por la cuenta que os tenía, pero que estáis entre el mundo digital, aquí lo habíamos representado un poco por el papel y el smartphone, ¿no? Pero manejabais muy bien los dos mundos y comprendíais muy bien los dos, con lo cual erais unos buenos traductores de uno a otro y erais una transición bastante suave, ¿no? Y después, esto que son una serie de fotos del evento. Yo las pongo... o la pongo cuando lo presentamos, no porque os veáis en ello, sino porque una cosa que a mí me sorprendió mucho cuando vi la gente que se había presentado es que no era la gente que acababa de llegar a la educación, no era la gente más joven, no era la gente que estuviera más cerca de ser un nativo digital, no, era gente, o sois personas, con ganas de cambio, pero con 10, 15 años o 20 años de experiencia, que entiendo que si yo tuviera que elegir gente para hacer un cambio, elegiría este tipo de personas, porque tienen las dos cosas, tienen la experiencia del sistema educativo, ya saben cómo funciona, conocen sus mecanismos y a su vez las ganas de cambiar. Entonces, daba un mix que a mí me sorprendió, porque no lo hubiera pensado, pero después decía, pues es una suerte, y efectivamente fue una suerte, como veremos en los resultados, ¿no? Y después decíamos, oye, ¿no serán pocos 1000 profesores, como nos decía Alfonso? Entonces nos acordamos de esta, como los dos somos físicos, pues al final nos acordamos de esta metáfora. Yo me acuerdo
Bueno, esta es una bombilla que está en un parque bombero de California, lleva 104 años luciendo y es simplemente para contaros una historia de una bombilla. Mis abuelos tenían una bombilla en la cocina de 20 vatios y no se podía leer con una bombilla de 20 vatios. ¿Por qué? Pues porque los fotones pues salen en todas las direcciones y al final lo que te llega al papel es muy poco. ¿Y qué pasa? Que con esa bombilla es muy poca potencia, ¿verdad? Podríamos decir, son muy pocos mil. Pero también pensábamos, oye, con un láser de 20 vatios, de la misma potencia que la bombilla, se puede cortar metal. ¿Cuál es la diferencia entre el láser y la bombilla de 20 vatios? Pues que el láser concentra toda la atención, concentra toda la energía en un punto y encima todos sus fotones salen a la vez y hacen, digamos, están en fase. Entonces dijimos, oye, lo que tenemos que hacer, si solo tenemos 1000, es un proyecto láser, es decir, un proyecto que se concentre. Y es un poco lo que Alfonso ha contado. Cuando estuvimos en el evento presencial en Madrid o en Barcelona o votando a través de la red, dijimos, oye, la educación tiene muchos problemas y es muy amplia. Si empezamos a resolver todos los problemas nos vamos a perder. Vamos a elegir 5, que es un poco la mano que ha puesto Alfonso. Ahí se votó con un aparatito y nos salieron, pues eso, la mano. Y más o menos estos eran los problemas en los que se iban a centrar las exploraciones y los proyectos. Que estaba muy bien porque significaba que otro año te podías centrar en otros 5 y otro en otros. ¿Y qué ocurrió? Pues como decía Alfonso, lo primero es explorar. También, ¿por qué explorar? Oye, porque el futuro no siempre es lo que va a pasar dentro de 10 años. El futuro a veces está pasando aquí al lado, pero no lo vemos y ya nos llegará. Y siempre ha pasado así. Entonces me gustaba mucho esa frase de William Gibson que decía, el futuro está aquí, pero está mal repartido. Bueno, pues las exploraciones e Internet nos permiten ir a ver el futuro allí donde ya está repartido, ¿no? Y también otra cosa importante que es, como decía Alfonso, es importante trabajar como un grupo. Si tú eres el buscador de oro el que hace una exploración, te vale para ti y eso no vale para nada al final, ¿no? Entonces lo que vimos, que un trabajo colaborativo como el que ibais a hacer todos los que estáis en Movimiento de Tres, requería un poco confianza en lo que os ofrecíamos, herramientas y técnicas. Me voy a centrar sobre todo en la herramienta, porque la herramienta fue fundamental. También lo que hemos aprendido es que para trabajar un grupo así y en poco tiempo teníamos que tener una herramienta informática colaborativa, que tenía que tener al menos lo siguiente, que cada uno pudiera ver todo lo que buscaba el resto, que cada uno pudiera valorar lo del resto, comentarlo, darle apoyo, añadir referencias y enriquecerlo. Es decir, que todo el mundo sintiera que lo que estaba pasando era de todos. Y bueno, encontramos un método y muy importante, después tenía que estar dinamizado. Aquí fue muy importante tener un community manager que constantemente pues iba sacando los retos de la semana, iba dando ánimos, iba mostrando los logros de unos a otros. O sea, es una comunidad que también necesita un poco pues estímulo. Y estos son un poco los resultados. Y me gustaría detenerme porque un primer vistazo a estos resultados puede decir, pues vaya fracaso, ¿no? Eran 1.300 y al final solo buscaron 200. Pues mira, hay dos cosas. Primero, nosotros en todos los proyectos es importante decir las cosas que salen mal y las cosas que uno se equivoca. Nos equivocamos en una cosa. Elegimos el peor mes para lanzar el proyecto. Lo lanzamos en mayo y vosotros en junio es cuando tenéis más trabajo. Y los 6 semanas de trabajo de exploración eran justamente el final de curso. Aún así, 210 personas casi, que eran una cuarta parte de los que se habían apuntado, hicieron casi 2.000 exploraciones. Y después muchos comentarios, muchos votos. ¿Qué es lo que me dice esto a mí? Y esto es una reflexión muy importante que nosotros recalcamos cuando lo presentamos. Lo siguiente, si nosotros llegamos a ser tan hábiles como para motivar a los 1000, si los 1000 hacen búsquedas al ritmo que lo han hecho los 200, en 6 semanas 1000 profesores hubieran hecho 10.000 exploraciones. ¿Qué significa esto? Que yo no conozco ninguna manera de explorar el mundo que te dé 10.000 resultados con 1000 personas, ni siquiera contratando a ninguna empresa. Y esta reflexión, ¿a qué viene? Pues viene a lo siguiente, hasta ahora no se podía hacer, pero ahora se puede hacer. Hasta ahora siempre esperábamos que los cambios educativos vinieran de arriba abajo. Y si vienen de arriba abajo, al final se le encarga pues, a un grupo, a una comisión. Normalmente son gente de la universidad, a veces gente que ni siquiera ha tocado un aula de primaria o de secundaria en su vida. Porque es más práctico, es lo único que se puede hacer. Tú no puedes consultar a 680.000 profesores, porque no hay manera. Eso era antes, pero ahora hemos visto que hay maneras, al menos, de producir un trabajo colaborativo en un grupo grande que te dé resultados y que incluso, si lo refinas, pues pueda estar etiquetado.
puedas tener un repositorio de soluciones en la dirección que quiera. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que con esta experiencia, en el próximo sistema educativo, en el próximo cambio educativo, sí que existe la posibilidad, si se quiere, de consultar y que el cambio tenga también una componente de abajo arriba. Y entonces, por primera vez, yo creo que los profesores podrían participar en las sugerencias o en las propuestas y en los modelos de ese cambio educativo. Yo creo que el proyecto es una de las cosas que deja más claro. Hay una cosa negativa, y lo hablábamos antes, que es ese 10% que veis allí. De las exploraciones que hizo el grupo, solo un 10% eran exploraciones fuera del mundo académico, fuera de España, incluso también fuera del mundo de la educación. Entonces no se cumplía un poco el objetivo inicial, que era miremos en la periferia, miremos incluso en otros sectores y miremos en otros países. Yo entiendo que tenemos todo, yo creo que un problema importante con el idioma, pero como resultado esta sería una de las partes negativas del resultado, ¿no? Esto es un poco cómo se repartieron las búsquedas. Como veis, la mayor parte de las búsquedas tenían que ver con cómo se enseña con contenidos digitales, pero fue muy importante las búsquedas de nuevos modelos pedagógicos y fueron muy interesantes además las búsquedas. Como viste, la búsqueda no era poner una URL, la búsqueda se debe decir por qué habías buscado eso, qué habías encontrado y cómo se hacía. Y entonces, bueno, no sé si está actualizado, estamos con unos 80 proyectos, esta es la segunda fase, los proyectos ya es algo más serio. Esos proyectos pasarán, que no lo ha contado Alfons, a una etapa final, que es una especie de mercado de ideas. Esos proyectos se expondrán a toda la comunidad, esa comunidad votará con un número limitado de votos y al final hay 20 proyectos de ellos, pondremos un dinero para que se realice, ¿no? En concreto se pondrá 6.000 euros para que se realice cada uno de los 20 primeros. Pero ese no era el objetivo principal, no era un concurso ni era un premio. Esto es un elemento que añadimos al final también para incentivarlo. Pero realmente no se hizo esto por conseguir ser uno de esos 20 primeros, sino yo creo que por las ganas de hacer algo con una metodología que acababas de aprender y que yo creo que te hacía estructurarlo todo y, como dice Alfons, hacer algo que sea trasladable y replicable, ¿no? Entonces, si hiciéramos un repaso de fortalezas y debilidades, la calidad de las exploraciones sería una fortaleza. Todavía el proyecto no ha acabado. La calidad de las exploraciones, un 80% de ellas tenían más de un 3 en un rango del 1 al 4 de valoración. Hubo mucho apoyo mutuo. Algunos de vosotros hicisteis unos maravillosos vídeos para enseñar a otros cómo había que explorar, qué había que explorar, para dar consejos, incluso con un buen sentido del humor. Hubo muchas exploraciones sobre aspectos emocionales de la educación que nosotros no habíamos contemplado al principio, pero que eran muy importantes, y hubo un compromiso muy alto entre la gente que participó, ¿no? En las debilidades, pues sería eso, ese paso de la voluntad a la actividad fue de ese 23%, ahí añadimos parte de nuestra culpa por lo que os he dicho. Fue unas búsquedas muy locales, ese también sería uno de las debilidades, y lo que se encontró fue sobre todo temas más evolutivos más que innovaciones muy radicales. Bueno, yo creo que era la primera vez, todos teníamos que ganarnos la confianza uno con otro, pero nuestra valoración general es que es muy bueno, es un método de hacer las cosas muy adecuado y, de hecho, en nuestros retos de futuro os voy a enumerar que son las cosas que nos quedan por hacer porque este movimiento de 3 está todavía a mitad, a final de año no acaba. Por una parte, hacer algo de comunicación pública, que es como lo que estamos haciendo aquí o como lo que vamos contando por ahí, que es contar este potencial que tienen los profesores como una fuente de sugerencias de cambio. Compartir los resultados que habéis encontrado, esas 2.000 búsquedas, entre la comunidad educativa. Entonces lo que haremos será editar en un descargable todo eso que se ha hecho, que en un principio es libre, para que cualquier otro profesor lo pueda coger, lo pueda ojear, incluso en formato de libro electrónico para descargarlo gratuitamente. Presentar esta idea a muchas autoridades educativas para que empiecen a ver que tienen un valor y una metodología para poder consultar a los profesores. Diseñar una cierta sostenibilidad, porque le hemos llamado esto movimiento, no experiencia. Es algo que nos gustaría que se extendiera en el tiempo. De hecho, se nos acerca gente diciendo, oye, ¿cómo puedo entrar en eso? Bueno, pues tenemos que diseñar cómo puedo entrar en eso y es una de las conversaciones que yo creo que Alfons y nosotros tenemos pendientes. Y después lo vamos a extender a Latinoamérica. Como habéis visto en la anterior presentación, en Latinoamérica también hay mucha necesidad de trabajar colectivamente y yo creo que este movimiento va a ser algo muy interesante. Nuestro objetivo
y hablaremos de ello el lunes y el martes en unas reuniones sobre estrategia que tenemos de Educarred. Nuestro objetivo es al menos extenderlo el año que viene a un par de países. Y esta era la parte que quería contaros, nada más. Y solo que si tenéis alguna pregunta, y creo que no ha venido ninguna, pero si tenéis alguna pregunta, pues... Si me permites comentar una cosa, porque tengo los datos de este momento, hay 93 proyectos, o sea que de los 100 que habíamos planteado se ha conseguido ya y quedan todavía unos meses, que han recibido 5.500 visitas, han recibido ya 400 votos, esas 100, y hay una media de 4 comentarios por proyecto. Es decir, que la idea de proyecto tiene sentido. Hay que aprender, o sea, creo que es uno de los grandes retos en el colectivo, aprender el significado de la palabra proyecto, ¿no? Pero creo que es un paso realmente fantástico en esa dirección. Bueno, pues si no hay nada, os vamos a dejar tomar el café, pero antes de eso sube, si quieres, Elena. Bueno, esta parte ya ha acabado, o sea que si queréis aplaudirá. Muy bien. Pero sí. Me va a permitir, Elena, ahora una cosa que ahora voy a hacer como en la Edad Media. Me voy a exponer públicamente. Te puedes quedar. O sea, muchas de las cosas que veis aquí que os gustan es responsabilidad nuestra, pero muchas de las cosas que fallan también es responsabilidad nuestra. Y entonces quiero pedir perdón a toda la gente que ha hecho mucho esfuerzo en hacer unos talleres y le hemos dado esa wifi tan mala que no ha funcionado. Entonces, nos ha fallado la wifi, nos ha fallado la electrónica de la wifi. Aunque muchos de vosotros habéis sido malintencionados, no nos ha fallado Telefónica. Telefónica nos ha dado 1 gigabit por segundo de caudal. Lo que pasa es que hemos elegido un proveedor experto en cubrir con wifi congresos, pero le ha fallado la electrónica. Esta tarde hemos puesto en marcha otra wifi que se llama Educarred WPA2, que se entra igual con el mismo la contraseña de Encuentro 2011. Se ha caído otra vez. Bueno, pues lo que sí que es verdad es que esta noche van a trabajar, es así, nuestro hermano mayor de Telefónica van a trabajar esta noche para ver si mañana por lo menos os vais con un buen sabor de boca de tener una wifi que ha funcionado. Perdón, de verdad, a los que habéis trabajado por eso. No te vayas. Quédate conmigo, ¿no? Hay que ver, la verdad es que el montaje de un evento es algo así como un puzzle de piezas que a veces es un poco caótico, pero de repente todas empiezan a encajar. La verdad es que yo doy fe del gran esfuerzo del equipo de Educarred y oye, que le estáis haciendo lo mejor que podéis, que es eso y mucho más. Hemos terminado, ¿verdad? Hemos terminado ahora, vienen las actividades de la tarde, ahora nos vamos a tomar un café. Pero antes de nada, yo quiero recordar algo que va a tener lugar a las 8 y que además a ti, Pepe, pues te hace una especial ilusión. Me encanta. ¿Verdad? A las 8 tenemos un concierto de un grupo que se llama Aviador Dro. Es un grupo que yo creo que las personas que tienen unos años de más seguro que lo recordarán. Bueno, de más, perdón, unos pocos años. Seguro que lo recordarán. Era un grupo emblemático de un fenómeno que se conoció en los años 80 como la movida madrileña, sí, ¿no? sí. Y salían además con trajes futuristas y tenían unas letras demasiado avanzadas, yo creo, para la época. Pues ha sido otro de estos regalos que nos ha dado el organizar esto. Ellos han dirigido a nosotros, tiene un proyecto precioso sobre divulgación de la ciencia, nos contarán un poco. Y esto que veis aquí ahora ya no es un robot como el primer día, sino no es la chico. mesa en la que van a hacer el concierto. Así que ahora pasaremos al café, iremos a las salas y después no os perdáis el concierto y su descripción de la voz de la ciencia, porque es muy interesante. Acordaros, Aviador Dro y sus obreros especializados, que era muy importante. Ese proyecto que dice Pepe, la voz de la ciencia, está, bueno, pues soportado o impulsado por un listado importante de científicos y de instituciones, entre ellas la Fundación Telefónica. Pues disfrutar de la tarde, nos vemos a las 8, yo creo que merece la pena también tener un rato de descanso y de disfrute, y yo os vuelvo a ver aquí mañana a las 9:30.